Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es su gloria, siempre amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es su gloria, siempre amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria, por siempre amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria, por siempre amén. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria, por siempre. Hola y bienvenidos una vez más. Que Dios los bendiga grandemente ahorita que estamos estudiando la palabra de Dios. Qué bendición que nos acompañan en estudiar el libro de Apocalipsis, donde dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que serás bendecido, bendecidos los que leen y escuchan esta palabra. No es por mi palabra, pero es la palabra de Dios. Y nos dice que viene con su propia bendición aquí en la palabra de Dios. Estamos estudiando, caminando por el libro de Apocalipsis. Estamos en capítulo 3. Hoy estamos en el mensaje de la iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia. De 7 mensajes estamos en la número 6, después de los otros mensajes que hemos caminado, que es como un camino viendo la historia de la iglesia, donde hemos estado viendo que fue una palabra profética cuando fue escrita. Pero ahora para nosotros es palabra de historia, porque ya pasó exactamente como fue escrito, y eso nos ayuda a entender o a creer lo que viene después de capítulo 4 y adelante en el capítulo 4 a 22 en el libro de Apocalipsis, para creer lo que es profético para nosotros, porque lo que vemos que es historia, que era profética, palabra profética antes, ahora es historia. Qué bendición. Ojalá, espero que tengan sus Biblias en mano, que nos acompañen aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 a 13. La iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, es el título que le hemos puesto. Ahorita vemos versículos 7 y adelante. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. ¿Quién es? Es Jesucristo, hablando al apóstol Juan. Versículo 8, conozco tus obras. Le dice aquí al mensaje de la iglesia de Filadelfia de ese tiempo, pero es también para la iglesia de hoy y es también para nosotros individualmente y personalmente. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre.
y voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, esos que se autodenominan judíos y no lo son porque mienten, voy a hacer que vayan a postrarse a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de prueba o tribulación. Vamos a ver qué quiere decir eso, pero que vendrá sobre el mundo, esta prueba, esta tribulación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él escribe el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén. O escribiré esto, ciudad de mi Dios y la que baja del cielo de parte de mi Dios. También grabaré sobre él mi nombre nuevo. Termina como ha terminado cada mensaje. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. El Espíritu de Dios está hablando ahorita. Y espero que el Espíritu de Dios esté ahí donde estén alrededor del mundo. Está ahí con ustedes. Estaba hablando con un congregante que era congregante antes con nosotros en iglesia hace años, pero ahora es misionero en la área del Medio Oriente y dice que está viendo nuestros mensajes y el punto es de que pueden ver en cualquier área del mundo, Latinoamérica, donde sea, entre la internet. Es una bendición que podemos mandar estos mensajes a familia, amigos alrededor del mundo. Es una gran bendición, pero estos mensajes es una bendición de poder ver cómo Jesucristo nos está hablando a nosotros personalmente. Y ahora vamos a ver a esta iglesia, la iglesia fiel. Y quiero hacer la pregunta, esta iglesia es la que Jesucristo no tiene ninguna exhortación correctiva. Es pura afirmación positiva y motivación eterna, porque en esta iglesia es la que vamos a ver qué es lo que viene de la iglesia de Sardis, que vimos que era la iglesia muerta, pero de ahí vemos en la palabra de Dios que hay un remanente o remnant de esos que despiertan de estar dormidos en la luz, en su religión o en su fe. Pero vamos a ver esto. Sardis fue una iglesia muerta, fue una iglesia un grupo de iglesias, que salieron tantas denominaciones en el año 1500, pero después de eso de Martín Lutero, la Reformación y la iglesia protestante, que en los siglos, 3 siglos, del año 1500 al 1800, también se hicieron, dice la iglesia de Sardis en el mensaje antes de lo pueden ver en YouTube si no lo han visto, pero de la iglesia muerta sale el remanente, y dice aquí que vamos a leer que en esta fase de esta historia de esta parte de la iglesia, vemos de que hubo unos que fueron movidos en su corazón de tanta denominación y tanta oscuridad que hubo en los siglos, pero es que se habían alejado de lo simple de compartir el evangelio y del evangelio simple de compartir con otros del amor de Dios. Por eso aquí vemos de que la iglesia de Filadelfia fue y es una iglesia amorosa, una iglesia llena de amor, y le dice con el mismo nombre, lo vemos ahí, que escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Ya saben que Fileo, o la ciudad de Filadelfia, es la ciudad de amor a los hermanos, hermanidad. Y Fileo quiere decir también en griego amor
al hermano, igual como agape es otra palabra en griego que quiere decir el amor sin condiciones de Dios. Pero bueno, Filadelfia dice aquí, vemos en versículo 4 de capítulo 3, al mensaje de Sardis, dice: sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Está hablando del remanente. De ahí está saliendo, de la iglesia muerta está saliendo unos, que dice aquí, unos cuantos no se han manchado la ropa. Entonces, en este remanente de esta iglesia muerta sale unos que todavía están escuchando al Espíritu Santo. Y es donde hago el reto a ustedes. Son parte o representando en su vida, su iglesia, actualmente su vida personal. Eres parte de la iglesia de Sardis, de una iglesia muerta que no está siendo fiel, que no está compartiendo el evangelio, que no está haciendo un buen testimonio. O eres parte de la iglesia fiel, de la iglesia de Filadelfia. ¿Cuál representa tu vida? Empiezo con esto porque todo esto empezó como el año 1800. Hubo uno, si han oído este nombre, William Carey, que fue movido en su corazón por el Espíritu Santo y fue a su iglesia. Era un hombre común que arreglaba zapatos, era zapatero. Y de ahí va a su iglesia y dice: mándenme a India. Quiero ser misionero a India. Pero recuerden o les informo que por siglos no había nada de misiones. Nadie estaba apoyando, soportando, mandando misioneros a ninguna parte del mundo. Todo eso estaba como muerto. Y la congregación, cuando vino William Carey, estaba como sorprendida. ¿Cómo que quieres? Pero lo mandaron. Porque había sido siglos donde nadie había sido mandado a un país, a otro país como misioneros. Entonces, William Carey está en la historia de que es como el padre del movimiento moderno de misiones. Entonces, de ahí de repente la iglesia despertó de su letargía. Entonces, por eso, la iglesia de Filadelfia habla en esta parte de la historia de la iglesia, donde empezó en esos años 1800, entre personas como William Carey, no sé si han oído de Hudson Taylor, de D.L. Moody, de Spurgeon, ahí en Inglaterra, donde empezó a haber más evangelismo y misiones y todo. Entonces a esta iglesia no le da ninguna exhortación correctiva. Y creo porque es de que el Señor ve que tiene el corazón de evangelismo y estaban compartiendo y saliendo, no nada más saliendo, pero compartiendo el evangelio para el perdido. Estaban amando a los hermanos, al perdido. Entonces, ¿qué caracterizaba a la iglesia de Filadelfia? Es que era una iglesia amorosa y fiel. Y enseñó ese amor en alcanzar o compartir con el perdido. Y esto yo enseñado, predicado y todo esto, pero siendo obedientes al gran mandamiento, acoplado con la gran comisión. El gran mandamiento es, cuando le preguntan a Jesucristo cuál es el mandamiento más grande, dice: este es arriba de toda la ley y los profetas, amar a tu Dios con todo corazón, mente y fuerza. Y segundo, igual de importante, es amar a tu prójimo como a sí mismo. Y la gran comisión ahí en Mateo 28 dice: ir a todas partes del mundo a ser discípulos y bautizando en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Ustedes que conocen la palabra de Dios, conocen el gran mandamiento y la gran comisión. Pero veo y vemos y podemos juntar estos dos mandamientos y la gran comisión y el gran mandamiento en decir: si amamos a Dios, vamos a ser obedientes a Él y vamos a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Cómo es el mejor modo? Podemos amar de muchos modos, pero el mejor modo de amar al prójimo, especialmente al que no conoce a Dios, el que no es cristiano, el que no tiene perdón de sus pecados, el que no tiene seguridad de vida eterna, puedes amarlo en decirle: Dios te ama,
Jesús te ama, invitarlo a la iglesia o memorizar y aprender la palabra y compartir el evangelio. No tienes que ser gran evangelista y conocer todo, pero nomás decir, ¿sabes qué? Como yo lo hacía de jovencito, de primero venir a conocer al Señor, ¿cómo lo hacía yo? Nomás decir, yo no sé qué pasó, pero antes estaba ciego y ahora veo. Antes estaba perdido y ahora el Señor me encontró y nomás hablaba de lo poquito que conocía y empecé a hablar del Señor, y mucha de mi familia vino a conocer al Señor, muchos amigos. Pero en todo esto, eso fue lo que veo, que el Señor estaba agradado con esta iglesia que representa a la iglesia de Filadelfia. Entonces, ¿cuál iglesia representas tú? ¿La iglesia de Sardis, la iglesia muerta, o la iglesia de Filadelfia? Porque la iglesia de Filadelfia era una iglesia evangélica, o que estaba involucrada en el evangelismo. Versículo 7, la segunda parte dice, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David. El santo y verdadero es Jesucristo. Le está diciendo el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Igual como el rey David tenía la llave de el reino terrenal, porque era rey de aquí, pero también Jesucristo tiene la llave del el reino celestial. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Anótenlo y recuerden de esto. Yo soy el que vive, dice Jesús. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Entonces Jesucristo es el que abre la puerta, no nomás para dejar gente entrar, pero actualmente dejar gente salir, a personas salir. ¿Salir de dónde? Bueno, abre la puerta. ¿Para qué? Porque saben de que en general el ser humano está en esclavitud al pecado, al diablo, está como la puerta cerrada para ir al cielo, está destino al infierno y perdido, pero el Señor tiene la llave para abrir la puerta y dejarlos entrar ¿a dónde? A la libertad, entrar a estar libres en Jesús, libres del pecado, libres del demonio, libres, y también con la promesa y la seguridad de vida eterna en el cielo. Los deja entrar, salir de ese destino y entrar al destino para la gloria con el cielo. Entonces, qué bonito. Dice, Él tiene la llave de la muerte y los dominios. Por eso dice aquí en nuestro versículo, Él es el que abre y cierra la puerta. Nadie puede abrir lo que Él cierra y nadie puede cerrar lo que Él abre. Él está en control. Dios está en control y podemos tener eso donde nosotros estamos satisfechos, estamos seguros en Él, con todo, en el nombre de Jesucristo. Bueno, versículo 8 dice, conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Es una bellísima palabra para la iglesia de Filadelfia, para la iglesia de hoy, para ti, para nosotros, si estamos en esa parte o en ese lado de la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel y la iglesia amorosa. Entonces nos dice, versículo 9, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, esos que se autodenominan judíos y no lo son porque mienten, vayan a postrarse a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Está hablando aquí de que había en ese tiempo muchos judíos que estaban persiguiendo a los cristianos. Y a hoy también quiero hacer este punto, y es un breve punto, pero es importante que veamos aquí
de que a hoy se ha volteado. Ahora muchos cristianos, hasta cristianos, bueno, a decir si son creyentes o no, Dios lo sabe. Sí, hay mucha gente alrededor del mundo, especialmente en el Medio Oriente y aquí Estados Unidos, alrededor del mundo, que odian al judío, que hay el antisemitismo, donde están contra o odian, como estamos viendo en las noticias, ahora más y más, que muchos están contra los judíos, Israel. Y entonces estamos viendo que estamos seguramente más y más cercas a ese día, a los últimos tiempos, ese día del rapto y del regreso de Jesucristo. Entonces, mucho de esto que está pasando hoy pasaba antes también en los años antes del año 1947, donde Israel fue como un milagro, un gran milagro, ahí en las Naciones Unidas, donde los votos, por unos pocos votos, fue dejada ser una nación una vez más. Y le dan este pedacito de terreno ahí donde existen en el mundo. Pero antes de eso, muchos decían cristianos y creyentes, pastores, teólogos. No, todo esto que habla de Israel, que promesas para Israel y todo esto que habla la Biblia, eso no puede ser porque Israel ya no existe. Y entonces llega el milagro, 1947, 14 de mayo, el gran milagro. Ahora es una nación donde toda la palabra profética sí le pertenece a Israel. Pero muchos están diciendo que no, ya Israel ya no ya todas las promesas de Israel pertenecen a la iglesia, que es incorrecto. Por eso muchos están haciendo la iglesia al lado, hasta la guerra de Hitler. Cuando empezó eso, no empezó con Hitler, esos 6 millones de judíos que fueron asesinados, pero empezó antes de eso, unos cuantos décadas antes, que iglesias, pastores estaban predicando antisemitismo contra el judío, y empezó este odio al judío que ahora está renaciendo, y lo vemos en las noticias, lo vemos que está pasando todo alrededor, aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo. Pero Dios dice, esto es lo que quiero establecer entre los que estamos viendo aquí. No estoy de acuerdo, y quizás no estamos de acuerdo con todo lo que hace Israel y la guerra ahí con Gaza y todo lo que está pasando, lo feo. Guerra es feo de los dos lados, se están muriendo y todo lo que está pasando, pero la palabra de Dios me dice que orar por la nación de Israel y la paz de Jerusalén. Entonces dice que bendeciré los que te bendicen y maldiciré los que te maldicen. Entiendan esto. Esa es la palabra de Dios, y oramos por la paz, por Israel, la nación, y la paz de Jerusalén. Y entender esto, que el rapto es cuando Jesús viene por su iglesia, que es la iglesia evangélica, nosotros que estamos hablando aquí. Y la segunda venida es cuando Dios viene a rescatar a Israel. Eso lo vamos a ver más adelante, estudiando este libro de Apocalipsis y la palabra profética. Entonces, a los que representan esta iglesia de Filadelfia, y espero que ustedes estén representando esta iglesia, la fiel, que eres fiel, y también te dice a ti, ya que has guardado, versículo 10, ya que has guardado mi mandato de ser constante o paciente, yo por mi parte te guardaré de la hora de prueba o la hora de la gran tribulación. Otra versión dice que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Oh, hermanos, amigos, está hablando aquí de la gran tribulación que viene. En la siguiente semana vamos a estar en el último mensaje, la última iglesia, número 7, la iglesia tibia. Y luego terminamos capítulo 3, vamos a capítulo 4, donde vamos a hablar mucho de esto, del rapto de la iglesia y la gran tribulación, cuándo y cómo pasa todo esto. Oh, viene algo
emocionante, pero aquí está diciendo que para ti, para mí, para nosotros que guardamos mi mandato, de Jesucristo, guarda mi mandato y de ser constante y paciente, te guardaré de la hora de la prueba de la gran tribulación. Nos va a rescatar de aquí, no vamos a pasar por la gran tribulación. Este es otro versículo que está respaldando y confirmando de pretribulación, que la iglesia va a ser, el rato pasa antes de la gran tribulación, y por eso dice que te guardaré. Pero ¿es a quién? A los que representan la iglesia amorosa, la iglesia fiel, a los que representan. ¿Cuál iglesia, cuál situación, cuál representa tu vida y la mía? Entonces, versículo 11, dice que regresaré rápido, vengo pronto. Entonces, aférrate, agárrate, abrázate, sigue esperando, sigue perseverando. Sigue siendo fiel y obediente a mi palabra, a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Oh, va a haber coronas que van a ser dadas para nosotros los creyentes. La corona, the soul winner, del que gana almas, habla de varias coronas, pero no va a ser para que nosotros estemos caminando en el cielo con coronas, diciendo, mira, yo tengo coronas y tú no, pero va a ser para arrojar las coronas a los pies, al pie de Jesucristo. Algo bellísimo, algo muy bien. La cosa quiere decir que estés esperando fielmente y sirviendo, amando, evangelizando o compartiendo. No ser evangelista, pero nomás ser un testimonio y esperando la venida del Señor o el rapto de la iglesia. Porque dice versículo 12, el que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y yo no saldrá jamás de ahí. Y sigue versículo 12, sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, cuando de mi Dios, la ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Lo único que está diciendo aquí es que tienes un lugar, estarás seguro. El que sale vencedor, tienes un lugar reservado en el cielo para ti. Salir vencedor en el hombre que no te has vencido, no te alejas del Señor, no te pones contra Israel, pero sigues siendo fiel, caminando con el Señor, ser obediente y no en perfección, pero lleno del Espíritu Santo. También siendo buen testimonio y evangelizando, y no estar en la iglesia de Sardis muerta, pero estar en la iglesia viva, amorosa y fiel, iglesia de Israel. Entonces dice ahí que tu lugar seguro, y su nombre será puesto no sé dónde, como un tatuaje permanente por siempre, no sé cómo, pero algo permanente que va a decir, tienes el nombre de mi Dios, dice ahí. Entonces quiere decir que vamos a pertenecerle a Él, siempre de Él, nunca jamás borrar su nombre, como yo le pertenezco a Él por siempre. Tú le perteneces. Cuando lleguemos ahí, nos pondrá su nombre. No sé dónde, si en la frente o en el brazo o algo, pero un tatuaje permanente. Es una bellísima palabra. Y dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿a cuál iglesia le perteneces? ¿A cuál grupo? ¿A cuál sección? ¿La iglesia muerta? ¿La iglesia viva y fiel? Es la pregunta para terminar. Los puntos es de que la iglesia de Filadelfia era una iglesia amorosa, iglesia evangélica, iglesia que persevera, paciente y que comparte el evangelio. Comparte esto con tu familia, tus amigos, lo que sea, pero a los que estén alrededor de ti, pero comparte en el modo de que sí, ser buen testimonio, pero aprende, memoriza la palabra de Dios, no toda la palabra, pero el camino de Romanos. Te los voy a dar en 60 segundos. El evangelio, escribe esto. Romanos 3:10, no hay ningún justo, no ninguno. Romanos 3:23, porque todos han caído cortos de la gloria de Dios. Romanos 5:9, Romanos 5, todo eso en Romanos 5:9, cuando todavía eras pecador, Cristo murió
por nosotros. Y uno de mis favoritos, Romanos 6:23, este versículo tocó mi corazón y me salvó, donde dice que la paga del pecado es muerte. Somos pecadores, pero don de Dios es vida eterna entre Jesucristo nuestro Señor. Romanos 10:9, si confiesas a Jesucristo con tu boca, Él es fiel y justo de perdonarte todo pecado. Si confiesas a Jesucristo como tu Señor y crees en tu corazón que fue levantado de los muertos, serás salvo, porque con tu corazón crees y con tu boca confiesas, dice la bellísima palabra de Dios. Entonces, Juan 3:16, memoriza esto o escríbelo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que para que todo el que cree en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Él no vino a condenar a nadie. Aquí está. Si no crees, ya estás condenado por no creer. Entonces, este es algo bellísimo. Esto es algo... recuerdo, termino con esta breve historia. Fuimos un viaje misionero en Latinoamérica y llevamos un grupo de jóvenes entrenando a estos versículos, dándoles, escribiéndolos para que vayan y salgan a compartir en esta área de la área donde estábamos. Y el testimonio de una jovencita que salió y tenía estos versículos escritos, y estaba, su primera vez salió y una señora estaba ahí y vino y le dijo: señora, ¿puedo leer algo con usted? Y temblando, leyendo ahí, le lee estos versículos. Romanos 3:10, Romanos 3:23, Romanos 6:23, y todo esto lo lee temblando. Hasta el papel estaba haciendo así, temblando. Ella estaba contando y esperando nomás decirle, ok, ya te lo di, y como correr, porque tenía pena, tenía miedo, pero bueno, dio la palabra leída con miedo, ahí el papel y todo. Y para la sorpresa de esta jovencita, cuando le pregunta a la jovencita, dice aquí que si que quiero preguntar que si quieres recibir al Señor como tu Señor y Salvador, y hacer una oración y recibirlo ahorita. Y la jovencita ya estaba lista para correr de ahí, y la señora dice: fíjate que sí, quiero recibir al Señor ahorita. Y para la sorpresa de la niña, recibió al Señor nomás leyendo estos versículos. Bueno, el punto es... y regresamos ahí, hemos regresado a esa iglesia que ayudamos a establecer ahí en Latinoamérica. Y ahí está esa señora todavía recordando y contando esa historia de cómo el Señor la tocó y usó esta jovencita para compartir el Evangelio. Es importante de no estar secos y muertos como la iglesia de Sardis, pero compartir el amor de Jesucristo, igual como estoy compartiendo aquí a ustedes, con amor. Platico enseñamos esto. Sigan en la palabra, sigan siendo fiel, sigan compartiendo, sigan siendo testimonio. Vamos a hacer buen testimonio, mal testimonio, de algún modo vamos a hacer testimonio, pero que sean buen testimonio, que Dios los llene con su Espíritu Santo. Y seguimos adelante la siguiente vez aquí en el libro de Apocalipsis, terminando capítulo 3 en la iglesia tibia. Compartan este mensaje con sus amigos, amados, o mándenlo por ahí, y el Señor está usando este ministerio para alcanzar muchos. Y si han sido tocados con esta palabra, mándenos un mensaje. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la siguiente vez, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te ama y nosotros también, en el nombre de Jesús.